Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive. Precio habrá todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere asir a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargas. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soportará. Toma la cruz de Cristo.
Y nuevamente tras la pausa musical ya estoy con todos ustedes, para estar compartiendo la palabra de Dios, de una manera expositiva versículo a versículo. En esta ocasión será en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y versículo 26, donde nos dice la palabra de Dios. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Dice la primera parte de este versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Procurando Pablo una plena identificación con el auditorio y buscando la atención para lo que sigue, les llama varones hermanos, identificándolos también como los hijos del linaje de la descendencia de Abraham. Pero junto con ellos se dirige también a quienes entre ellos eran temerosos de Dios, en clara alusión a los prosélitos y gentiles que estaban interesados en la enseñanza de los judíos y creían o aceptaban al Dios de Israel. No cabe duda que se está dirigiendo a sus compatriotas hebreos. Todos ellos se sentían vinculados con el primer patriarca de la nación, es decir, con Abraham, de la que la descendencia era de todos ellos. Y además, era titular de las promesas hechas por Dios. Para Pablo, como expresa claramente en su epístola a los romanos, los descendientes de Abraham no son tanto los de su relación física con él, sino los de su relación espiritual, es decir, personas de una misma fe, como así lo muestra en la carta a los Romanos capítulo 9 versículos 6 al 8. De este modo, incluye a todo el auditorio, tanto judíos como gentiles que fuesen creyentes. Dice la segunda parte de este versículo, a vosotros he enviada la palabra de esta salvación. Era a todos los presentes, a quienes le es enviada la palabra de salvación, el mensaje para anunciar la salvación por medio de la fe en Cristo, le era enviada por Dios mismo. En aquella ocasión, todos ellos eran destinatarios de las buenas noticias, es decir, del Evangelio, que había sido la esperanza de Israel desde los tiempos de los profetas. Continúa ahora con el versículo 27, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Porque en los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. El apóstol Pablo expresa directamente en la razón histórica que motivó la muerte del Mesías. Los habitantes de Jerusalén, expresión que incluye a todos, tanto a los dirigentes de la nación como los sacerdotes y al resto del pueblo, ellos ignoraron, desconocieron al Mesías totalmente. Para todos los judíos en el mundo, Jerusalén representaba el referente de toda la fe judía, y sus dirigentes eran referencia a imitar. Es por eso que Pablo quiere poner ante todos los oyentes la realidad de lo que los dirigentes de Jerusalén fueron quienes ellos ignoraron al Mesías para condenarlo a muerte. Pero también notamos por otro lado que los habitantes de Jerusalén fueron quienes ellos rechazaron al Cristo, enviado por Dios, bajo la influencia de sus dirigentes. Jesús había hecho durante los 3 años de su ministerio público las señales mesiánicas que los profetas habían anunciado. Por tanto, era notorio a todos que había sanado enfermos, había dado vista a ciegos, había resucitado muertos, alimentado multitudes, calmado tempestades y además anunciando el reino de Dios. Estas maravillas eran evidencia de su condición que era el Mesías enviado por Dios. Nicodemo, uno de los principales entre los judíos,
lo había reconocido de esta manera, como el enviado de Dios, cuando le dijo: porque nadie puede hacer estas señales si no estuviese Dios con él. Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 2. Sin embargo, ciegos e insensibles en sus corazones, ellos, los religiosos, ignoraron voluntariamente las profecías que se estaban cumpliendo delante de él en la persona del Señor Jesús. Además, todos ellos conocían muy bien el Salmo 22, ya que se leía los sábados en las sinagogas, cuando le correspondía hacerlo, y todos entendían que era un salmo mesiánico, en donde David proféticamente descubre los sufrimientos que soportaría el Mesías. Pero sin embargo, la arrogante grandeza de los líderes de la nación desvirtuaron voluntariamente la profecía, aplicándola a la Israel sufriente y no al Mesías. Y por hacer esto, ellos estaban obcecados con un Mesías reinante, nunca sufriente, y por consiguiente despreciaron al Mesías sufriente, cumpliendo con ello aún, sin saber, las profecías que se anunciaban al desprecio que sufriría a manos de su propia nación, como queda demostrado en Isaías capítulo 52, versículos 13 al 53. Los dirigentes de Jerusalén presionaron al pueblo para que pidiesen en la muerte de Jesús. Aquellos ignoraron voluntariamente quién era, pero aún, sabiéndolo, le condenaron a muerte. Los apóstoles, en su mensaje, hablaron de la ignorancia del pueblo al pedir la muerte del Señor Jesús, como queda registrado en este mismo libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 17, y la primera carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 13. Cristo mismo, en la cruz, pidió al Padre que considerase aquello que como un pecado de ignorancia cuando dijo en Lucas capítulo 23 y versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Así que esto no elimina la responsabilidad que tuvieron en aquella ocasión, pero Dios orientaba todo al cumplimiento de las profecías. Continúa ahora con el versículo 28, donde sigue diciendo la palabra de Dios: y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Los fanáticos dirigentes de la nación impulsaron al pueblo para que pidiese la muerte del justo, es decir, del Señor Jesús. Pero vemos que no había motivo alguno para aquella condena. Una y otra vez procuraron encontrar algo que justificase la sentencia de muerte sin encontrarlo. El propio gobierno romano, Pilato, dijo a los que le acusaban que no hallaba causa de muerte en Jesús, tal como nos dice en Mateo capítulo 27 y versículo 23. Pero por otro lado, el Tribunal Supremo de Israel, el Sanedrín, estaba profundamente manchado en aquel crimen, al condenar a un inocente. Los romanos ejecutaron la petición de los judíos, y por tanto ambos, unos y otros, habían conculcado la ley y la más elemental ética. Con todo, no debe olvidarse que Pablo está predicando en una colonia romana y evita en el mensaje acusar a los romanos en referencia con la muerte del Señor Jesús. El auditorio tendría que juzgar los hechos y también adoptar una posición bien a favor de los dirigentes de Jerusalén o bien rechazando y condenando aquella acción. Continúa ahora con el versículo 29, donde sigue diciendo la palabra de Dios: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro.
Dice la primera parte de este versículo: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. No reconocieron al Mesías, ya que lo entregaron a la muerte, que se produjo por crucifixión. Quiere decir que fue colgado en un madero. Esto, que pudieran parecer a vista de los hombres la gran tragedia de Jesús de Nazaret, fue el cumplimiento fiel de todo cuanto había sido escrito por los profetas. El pueblo de Israel, con su dirigente al frente, cometieron la más terrible afrenta ocurrida en el mundo. En la persona del Mesías, desconocieron a Dios y, en alguna medida, Dios les ha desconocido a ellos a lo largo de los siglos siguientes a la muerte del Salvador. Es por eso que, sin duda alguna, en el cumplimiento del tiempo que Dios ha determinado, será restaurado otra vez, mediante un cambio en arrepentimiento del remanente escogido por gracia. Con todo, lo que interesa a Pablo en aquel día del sábado en la sinagoga es dejar convencido al auditorio que lo que había ocurrido con Jesús de Nazaret había ocurrido con el Mesías, el enviado por Dios, por cuanto Jesús es el Mesías prometido. Así que ellos llevaron a cabo puntual y completamente todo cuanto había sido anunciado para la muerte del Mesías. La muerte de Jesús fue divinamente ordenada, tal y como se dice en Hechos capítulo 2 y versículo 23. El Señor había venido a cumplir todo lo que las Escrituras hablaban de Él en su primera venida, que comprendía los sufrimientos, la muerte y la sepultura. Lucas capítulo 18 y versículo 31 dice: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Luego, si todo estaba profetizado y tendría que cumplirse, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿qué culpa puede imputarse a los que fueron meros instrumentos de todo aquel proceso? Nótese que ya se ha dicho antes que el hecho de haberse profetizado la muerte del Salvador no impide que se responsabilice directamente de ella a quienes la promovieron y actuaron para que tuviese lugar. La instrumentalidad de aquello se produce al conducir Dios los acontecimientos a sus cumplimientos, sin que eso suponga eludir la responsabilidad personal. Es por eso que ellos, cegados por su propia condición y también prejuicios, mostraron su ignorancia, condenando a muerte al libertador que Dios les enviaba, mostrando también una absoluta ignorancia sobre el significado del mensaje profético, dejando de reconocer a Jesús como el Salvador prometido, pronunciando palabras adversas contra su persona, y con ello cumplían inconscientemente las profecías que anunciaban todos los aspectos sobre la muerte del Mesías. Los profetas habían escrito, y ninguna palabra dada por Dios puede quedar sin cumplimiento, téngase esto bien en cuenta. Ellos habían escrito que la soberanía de Dios que actúa en salvación comprende también la planificación del plan de redención, es decir, la ejecución sobre la cruz y la aplicación posterior a los que creen. En todo el discurso del apóstol Pablo se aprecia que Dios es soberano, y además que sobre su trono de soberanía y gloria lleva a cabo su programa y propósitos como Él quiere, ejecutando todo y poniendo a todos, tanto sean hombres y ángeles, tiempo e historia, a su disposición. ¿Por qué?
porque sólo así Dios es verdaderamente y únicamente Dios soberano. Dice la segunda parte de este versículo, quitándolo del madero. La muerte de Jesús se produjo, como se ha dicho antes, por crucifixión. Como ocurre antes a la cruz, se le llama madero, como vemos en Hechos capítulo 5, versículo 30 y también el capítulo 10, versículo 39. Esta expresión es muy querida para Pablo, porque le permite ligarla con las palabras de la ley, como dice por ejemplo en Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 y 23, donde dice: Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás al mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Es que por eso para Pablo será el gran argumento de sus escritos a los Gálatas, enseñando que Jesús fue hecho por nosotros maldición, para que nosotros los gentiles alcanzásemos la bendición de Abraham, como nos muestra en su carta a los Gálatas capítulo 3 y versículos 13 al 14, donde nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Dice la última parte de este versículo que lo pusieron en un sepulcro. Cuando todo había terminado, el cuerpo sin vida de Jesús fue bajado de la cruz donde había muerto y puesto en un sepulcro. La mención del lugar donde fue puesto el cuerpo de Jesús pudo haberse hecho con la intención de conducir el pensamiento del auditorio a la realidad de la resurrección del Señor Jesús, comprobable en una tumba vacía. La expresión completa, bajándolo del madero y poniéndolo en un sepulcro, no debe entenderse como una obra piadosa de los que promovieron su crucifixión y muerte, ni mucho menos, ya que fueron unos pocos amigos de Jesús, concretamente José de Arimatea y Nicodemo, quienes llevaron a cabo la operación de retirado de la cruz, acondicionarlo para una urgente sepultura y colocarlo en una tumba, como nos muestra el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 57 al 60. Ni siquiera eso podía adjudicársele en general a los habitantes de Jerusalén. Las profecías tenían también aquí un cumplimiento preciso. Ningún maldito de Dios, a quien se le colgase en un madero, sería puesto en un sepulcro nuevo y tampoco tendría parte con los ricos en su muerte, como ocurrió con Jesús, porque así había sido anunciado por el profeta Isaías, en Isaías capítulo 53 y versículo 9, donde dice: «Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca». Por tanto, los judíos tuvieron que reconocer que la mano de Dios estaba en la sepultura de Jesús. Tuvieron que ver que si Dios hizo a Jesús descender hasta el punto más bajo de la humillación, es decir, la sepultura, Él quitaría también la maldición y lo exaltaría a resucitarle de la muerte. Nótese que Dios estaba en el control de todo el proceso en todo momento. Continúa ahora con el versículo 30, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios: «Mas Dios le levantó de los muertos». La resurrección de Jesús, el que fue muerto en la cruz, descolgado del madero y puesto en el sepulcro, es un hecho. Y además
obedece al plan de Dios, ya que anteriormente fue anunciada en los escritos proféticos. Dios operó para resucitar la humanidad muerta de su Hijo, levantándole de entre los muertos, como dice este versículo. Luego de la sepultura de Jesús, los judíos buscaron asegurar la tumba, de modo que nadie pudiera llevar el cuerpo que había sido puesto en ella. Incluso posiblemente fuese posible impedir la resurrección de Jesús, pensaban ellos, que él mismo había anunciado. Es por eso que el sello y la guardia custodiaron la tumba desde el momento en que fue colocado en ella el cuerpo muerto del Señor. Dios había reinvertido la acción de los hombres, levantando a quien había sido crucificado y sepultado. Pero también hay que tener en cuenta, por otro lado, que el grupo de dirigentes de los judíos de Jerusalén se encontraron con un gran problema. Y el problema es que la tumba estaba vacía. ¿Y ahora ellos qué iban a decir? Se tenían que inventar algo. Y no solamente esto, sino también además el testimonio de los mismos guardas que custodiaban el sepulcro, que afirmaban su resurrección y los acontecimientos sobrenaturales que le rodearon. La única posibilidad que les quedaba, según ellos, era proclamar una burda mentira extendiendo entre la población, diciendo que habían sido los discípulos quienes habían venido y robado el cuerpo mientras los guardias dormían. Mateo capítulo 28 versículos 11 al 15. Esto es lo que se le ocurrió a ellos. Pero vemos que Dios había resucitado a Jesús y nadie podía negar las evidencias que lo confirmaban y lo siguen confirmando en el día de hoy. Voy concluyendo ya con esto. La vida de Jesús fue una profecía cumplida, una fuerte evidencia de la inspiración de la Biblia, y el mesianismo de Jesús de Nazaret es la profecía predictiva. Es cierto que muchos de los detalles de la vida del Señor Jesús, que nosotros en la Iglesia en el día de hoy llamamos profecía, en cierto sentido son tipologías, pero muchos hechos ocurrieron en la vida de Israel, que posteriormente parecen ocurrir también en la vida de Jesús, como se denomina muchas veces prototipo del Mesías o de Jesús, como ocurre por ejemplo en Oseas, capítulo 11 y versículo 1, donde dice: Cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. A menudo son pasajes ambiguos y oscuros, ya que no han sido comprendidos en su contexto profético, que parece hacer real una opinión sobre la experiencia terrenal del Señor Jesús. Por ejemplo, el Salmo 22 y también Isaías capítulo 53. De manera que se requiere en todo momento para la persona que lee la palabra de Dios dos cosas. Una de ellas, la inspiración del Espíritu de Dios, y en un sentido fluido de la historia redentora, para apreciar plenamente en el Antiguo Testamento la prefiguración del Señor Jesús. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos muestra también en Romanos capítulo 1 y versículo 4 dice: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. A lo largo de la humanidad, todos sabemos que hubieron personas ilustres, poderosas y muy célebres en todas las ramas que el ser humano puede abarcar: descubridores, poetas, religiosos, políticos, etc. Pues bien, todos ellos un día murieron, y aún hay algunas tumbas que se pueden visitar en el día de hoy de esas personas que vivieron y fueron célebres o famosas, donde
En esas tumbas están los restos de tal personaje. Sin embargo, como hemos estado leyendo en la palabra de Dios, la tumba del Señor Jesús está vacía. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y esto nos muestra que Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Amigo y amiga oyente, ahora tú, si crees en el Señor Jesús como el Salvador, puedes recibirle en tu corazón como Señor y Salvador. Por ello, yo te invito en este momento que tú puedas orar conmigo una oración de fe para recibirle en tu corazón como Señor y Salvador. Ora conmigo ahí a donde estás y di: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que tú eres el Mesías. Reconozco que tú eres el Salvador. Y yo te abro mi corazón y te recibo en este momento como mi Señor y mi Salvador. Yo te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Algunos pensaban que todo había acabado, a las redes a pescar. El cuerpo del maestro en una cueva fue a parar. Un monte y 3 cruces de testigos quedaron. Las mujeres con sus lágrimas la tierra enjugaron. Pasaron y mujeres llegaron para ungir a su Señor. La piedra movida, la tumba vacía y un ángel descendió. Les dijo: ya no teman, sé que quieren ver a Jesús. ¿Por qué? Porque buscáis en los muertos a quien vive hoy. Resucitó. Maestro vive hoy, vive hoy. Los 11 amigos estaban reunidos sin saber qué hacer.
Era conocida la palabra oída de que el Cristo iba a volver. Sin embargo no entendieron, la promesa se olvidó. La palabra no era carne en su corazón. Hablando de todas las cosas pasadas, les llegaron a proclamar: el Rey está vivo, ¿cómo es posible? Llenos de incredulidad, Jesús llegó con ellos, diciendo: mi paz os doy. Mirad mis manos, mirad mis pies, yo